Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de Naturaleza entre Pinos y Sembrados. En esta ocasión es para hablaros de un nuevo libro. Un libro que me parece uno de los mejores libros de naturaleza que podemos encontrar en nuestro país, sobre la fauna ibérica. Me parece un libro impresionante, muy bien maquetado, muy bien presentado, el contenido excepcional, toca absolutamente todas las teclas con rigor, con pulcritud. Es un libro maravilloso. Está centrado en los carnívoros que podemos encontrar. El libro se titula Guía de los carnívoros de Castilla y León y 10 áreas naturales para descubrirlos, ¿vale? Está publicado por Editorial Náyade, a ver, que refleja, y los autores son Ángel Javier España Báez, a quien quiero felicitar por el trabajo que ha hecho, porque Ángel es muy amigo mío, y Ángel Iglesias Izquierdo. Aunque veáis que pone Guía de los carnívoros de Castilla y León, en Castilla y León están todos los carnívoros que podemos encontrar en la península ibérica, con lo cual eso no nos tiene que parar en absoluto, porque trata absolutamente todos los carnívoros que tenemos en España. Castilla y León es una comunidad autónoma muy rica en biodiversidad y por tanto a nivel de carnívoros, bueno, pues tienen todos los que tenemos en la península ibérica. O sea, que no penséis que es una guía autonómica, que hay mucha gente a quien le echa para atrás que pudiera ser una guía autonómica, en absoluto. Se podría considerar una guía de la fauna nacional de la península ibérica. El libro es de tapa blanda, plastificada, con solapas. Ahora os lo enseñaré detenidamente, ¿vale? Y de verdad que como libro maravilloso, por contenido, por estructura, por todo. No me voy a complicar absolutamente para nada, porque hay un apartado en el propio libro que dice cómo se usa la guía. Lo voy a leer realmente porque trata todos los puntos necesarios, todos los puntos del contenido, ¿vale? Realmente la guía es súper amplia, ¿eh? Son 464 páginas, de las cuales si quitamos lo que es el índice, la introducción y la bibliografía, se quedan, no lo he calculado, pero se quedan en unas 415 aproximadamente hábiles de lectura. El libro está súper bien estructurado, fotos a color. Ahora os leeré los contenidos, porque es que no se deja absolutamente nada. Es que es maravilloso. Podemos ver fotos a color, de una gran calidad. Podemos ver fotos de la distribución, las huellas, las madrigueras, los excrementos. Es un libro que no falta de nada. Os voy a leer un poquito sobre los autores. Os voy a leer el índice y os voy a leer pues, cómo se usa la guía, porque ya digo, es como mejor explicar el libro cómo está hecho. Y luego os enseñaré las páginas interiores para que una vez sepáis el contenido que tiene, cómo está estructurado. Sobre los autores. Ángel Javier España Báez. Nacido en San Sebastián, pero criado desde pequeño en un pueblo del oeste salmantino. Biólogo especializado en fauna ibérica. Autor de varios trabajos científicos sobre los carnívoros ibéricos, como el estudio de hibridación del gato montés en la Comunidad de Madrid, el estudio de osteología diferencial craneal entre mastín y lobo ibérico y colaboración en el censo diagnóstico del lince ibérico en España. Actualmente compagina sus estudios sobre fauna ibérica con su trabajo como educador ambiental. Por su parte, Ángel Iglesias Izquierdo es nacido en Madrid pero criado desde pequeño en un pueblecito abulense de la Sierra de Gredos. Veterinario especializado en fauna salvaje y carnívoros ibéricos, director del estudio de hibridación del gato montés en la Comunidad de Madrid y coautor del estudio sobre osteología diferencial craneal entre mastín y lobo ibérico. Actualmente compagina sus estudios sobre fauna ibérica. Actualmente son su trabajo como veterinario jefe en el Centro de Naturaleza Cañada Real. Mirad. Bueno, en la contraportada, os voy a leer también la contraportada. Es muy escueta. No pone gran cosa, pero bueno, os lo leo. Guía de los carnívoros de Castilla y León y 10 áreas naturales para descubrirlos. Comprende el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Contiene fichas descriptivas para la mejor identificación de todas las especies.
Una revisión de las 16 especies de carnívoros observados en Castilla y León. Más de 900 fotografías. Más de 900 fotografías, a color y todas espectaculares, que lo vais a ver, que no lo digo yo, es que vais a ver, os voy a enseñar fotos del interior del libro y veréis cómo son las fotos, es que son espectaculares. Mapas de distribución de Castilla y León y España y textos revisados y actualizados sobre hábitat, situación, huellas, rastros, etc. El contenido, el índice, os lo voy a leer. Toca todo, es que es maravilloso, es un libro, tendría que estar en tantos sitios este libro. Empieza con los agradecimientos, localización rápida por código de colores, que ahora os enseñaré lo que es la página siguiente. Presentación, introducción, cómo usar esta guía, que es lo que os leeré después, porque sale ahí muy bien detallado los contenidos del libro. Ecología y biodiversidad de Castilla y León. Carnívoros ibéricos, origen, evolución, adaptación y función biológica. Identificación de indicios de carnívoros. Descripción de especies que salen mustelidos: garduña, marta, armiño, comadreja, tejón, nuria paleártica, turón, bisón americano, bisón europeo. Félidos, lince ibérico y gato montés. Cánidos, lobo ibérico y zorro rojo. Úrsidos, oso pardo. Vivérdidos, jineta. Herpéstidos, meloncillo. Prosigue con estudio de carnívoros en su entorno, 10 áreas naturales para observación de carnívoros en Castilla y León, carnívoros y hombres en Castilla y León, protección y legislación de carnívoros, la conservación de los carnívoros, glosario carnívoro, bibliografía, direcciones web que sugieren y créditos fotográficos. Fijaros ya la localización rápida por código de colores. Ya tenemos al principio todas las especies agrupadas por familias. Cuanto más separa la familia, pues va cambiando el color, ¿vale? Es decir, veo que refleja un poquito, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el rojo, tenemos garduña, marta, armiño, comadreja, tejón, nutria, turón, bisón. En naranja tenemos lince ibérico y gato montés. En morado, lobo ibérico y zorro. En un color granate, oso pardo. En azul oscuro, jineta. Y en azul turquesa, meloncillo. ¿Vale? De esta forma, si sabemos a qué familia pertenece el animal del cual queremos leer, abrimos, pom, pues enseguida se ubica rápidamente, ¿no? Puedes ubicar rápidamente porque esos colores después lo tenemos aquí, no hay que buscar la página del animal. No se acaba de ver bien, pero está desde arriba, los colores están desde arriba, según las familias, según todo. Pues si queremos, pues sabemos que es queremos leer sobre la última especie, hemos dicho que era el meloncillo. Sí, el meloncillo. Pues vas aquí, no tienes que buscar ni la página. Abres desde aquí y ¡pum! El meloncillo, ahí lo tenemos. Con lo cual es muy rápido de acceder enseguida al contenido en función de las especies. Mirad, ¿cómo usar esta guía? Os lo voy a leer entero. Es un poco, no sé si largo, pero es que realmente, como explica también, pues considero que es importante. ¿Cómo usar esta guía? La guía de carnívoros de Castilla y León está estructurada de una forma sencilla y práctica para que su uso y utilidad sea total y podamos sacar el máximo partido en nuestras salidas al campo o lectura en el tiempo de ocio. Aparte de los capítulos obligados y necesarios de cualquier guía que se precie, agradecimiento, índice, presentación e introducción, la nuestra está organizada de la siguiente forma. Capítulos generales: Ecología y biodiversidad de Castilla y León, un pequeño bosquejo general sobre nuestra comunidad y su riqueza en flora y fauna. Carnívoros ibéricos, origen, evolución, adaptación y función biológica. Explicaciones sencillas de dónde vienen nuestros carnívoros, cómo han ido evolucionando, las adaptaciones que han sufrido para sobrevivir, especificándolas por familias y el importante eslabón que soportan en la cadena vital. Identificación de indicios de carnívoros. Capítulo dedicado a las generalidades y características de los rastros y señales.
haciendo especial referencia a la anatomía de las extremidades para la identificación de huellas y marchas, así como los rasgos a tener en cuenta para la correcta identificación y medida de excrementos, guaridas y otros rastros, con una mención especial al hallazgo de restos óseos de los carnívoros, cráneos y huesos peneanos. Capítulos específicos. Especies de carnívoros. Es la parte central de nuestro trabajo y en ella se van enumerando las 16 especies de carnívoros castellano y leoneses, ordenado por familias. En cada animal hemos llevado el mismo orden para que el lector pueda hacerse una idea comparativa entre cada uno de ellos. A veces, por ser especies tan tímidas y cautelosas, su estudio se hace muy complicado y faltan datos referentes a su biología general. También se nos ve el plumero en otras especies por nuestra predilección general y por haber tenido la suerte de trabajar con ellos tanto en su hábitat natural como en condiciones de semilibertad. El esquema que hemos seguido para cada especie es el siguiente. Estos son el contenido, los puntos del contenido en cada una de las especies que trata. Nombre común de la especie, nombre científico y, entre paréntesis, el autor científico de ese nombre. Simbología. Los símbolos aportan diferente información de interés para cada una de las especies. En la primera página de cada especie se hace referencia al hábitat, grado de amenaza, especie cazable o no, y la fenología mediante una simbología cuyo significado se explica en la contraportada. Nombres vernáculos. Son los nombres que se dan en las distintas localidades, aldeas y pueblos de forma popular a nuestros carnívoros y que debemos conocer a la hora de estudiarlas y hablar con nuestros paisanos. Distribución en Castilla y León. Describimos las zonas específicas de nuestra comunidad donde existe esa especie y lo complementamos con su distribución a nivel nacional e insular. Cada especie tiene además un mapa de distribución en nuestra comunidad y de la península ibérica realizado en base a los últimos censos de carnívoros. Apartado importante para poder estimar la riqueza faunística de nuestra comunidad y para intentar ver a estos esquivos animales, además de para ayudar de forma específica a su conservación y protección. Descripción general e identificación de la especie. En este apartado exponemos de manera sencilla y sobre todo práctica las principales características de cada especie para una fácil identificación, enriqueciendo con fotografías de cuerpo entero y primeros planos para que el lector vaya asociando cada idea o característica con el animal. Incluimos la biometría de cada especie, es decir, aquellas medidas que los especialistas tomamos de los animales para tener datos importantes para los estudios científicos. Entre ellos destacan longitud cabeza-cuerpo, con el animal estirado, la longitud desde el hocico hasta el principio de la cola. Longitud cola, desde la base de la cola hasta su extremo. Altura a la cruz. Es la altura de un animal apoyado normalmente sobre sus 4 extremidades desde el suelo hasta el punto medio de sus escápulas, los omóplatos, donde termina el cuello y empieza el lomo. Otras medidas como el peso, longitud del pelo, etc. Además, en la descripción, y si la especie lo contempla, nombramos su taxonomía, donde se indica la existencia o no de subespecies científicamente probadas dentro de la especie base. La taxonomía es la organización sistemática de cada especie en los distintos grupos de animales. Por último, si la especie tiene alguna similar, nombramos las características distintivas para su correcto diagnóstico diferencial. Aquí, por ejemplo, sería la comparativa entre bisón europeo y bisón americano, entre armiño y comadreja, entre gato común y gato montés, gato común y gato doméstico, ¿entiendes? Otro apartado. ¿Sabías que? Apartado donde explicamos una peculiaridad o característica especial o curiosa de cada especie. Hábitat. Describimos las características bioclimáticas que el animal necesita y prefiere para vivir, incluyendo datos de altura, temperatura y otros que esa especie prefiere. Biología, ojo, cuidado. Fijaros cuánto contenido hay en el apartado de bibliografía en cada una de las especies, Dentro de este gran apartado describimos 4 aspectos de la vida de nuestros carnívoros. Ciclo de vida, características más importantes de cómo son, cómo defienden sus territorios, qué hacen a lo largo de su ciclo vital y, en resumen, cómo sobreviven en su entorno. Reproducción. Describimos las características de su ciclo sexual y las relaciones matrimoniales entre los individuos de la pareja. Relaciones lo pone entre comillas. No tengamos el error, no corramos el error de humanizar a los animales. También repasamos datos sobre el embarazo, preñez,
y promedios de número de crías, periodo de emancipación y madurez sexual. Me parece súper interesante este punto. Mucho para conocer una especie. Comunicación entre individuos. En este apartado damos a conocer las formas de comunicarse, principalmente con individuos de la misma especie y a veces con individuos de otras especies. La principal forma de comunicación es la sonora por emisión de distintos y variados tipos de vocalizaciones, gritos, gruñidos, chillidos, etc. Pero también tiene importancia la comunicación tipo visual, pelajes contrastados como el antifaz del bisón y los baberos de Marta y Garduña, y la del tipo olfatorio por el balizamiento mediante sustancias volátiles odoríferas en heces, orina y secreciones de glándulas corporales. O sea, las relaciones inter e intra específicas entre individuos de la misma o de diferentes especies. O sea, es que a nivel ecológico, incluso, ostras, es que toca todas teclas este libro. A mí me encanta, de verdad. Es uno de mis favoritos. Alimentación. Comentamos el espectro alimenticio de la especie, que a veces es variable según la disponibilidad de alimento y estaciones anuales. Otro apartado. Anotaciones. En nuestra experiencia con carnívoros de más de 30 años, hemos tenido la gran suerte de haber tenido encuentros con todos ellos en la naturaleza. Narramos nuestra pequeña vivencia con ellos y lo que sentimos en cada instante de la misma. Esto es un pequeño apartado, chiquitito, no muy extenso, donde los autores cuentan alguna pequeña anécdota o experiencia que han tenido con la especie protagonista del capítulo. Ojo, cuidado, que lo que viene es chulo. Rastros e indicios de su presencia. Repasamos en este apartado las huellas, excrementos, guaridas, otras señales y restos óseos de cada especie. Huellas. Describimos las principales características diferenciales de las huellas de cada especie, con sus medidas generales. Hacemos alusión a especies similares para su diferenciación y además nombramos los tipos de marcha, es decir, las formas de desplazamiento más habituales del carnívoro. No solamente habla de cómo es la huella de este animal y las características para poderla identificar bien en el campo, sino que además nos habla de la forma de moverse del animal, el patrón de movimiento típico de la especie, y por tanto la disposición de las huellas a la hora de moverse el animal, cómo se colocan las huellas. Excrementos, características específicas, incluyendo medidas, olores, texturas y composición de las heces. También su ubicación y las especies parecidas. Habla de los excrementos, cómo son, qué pueden contener, dónde los suele ubicar la especie. Me he perdido. Y especies parecidas para diferenciarlas de otras. Guaridas. Descripción de las características de las madrigueras y encames de cada animal y su ubicación preferida. Otras señales. Cajón desastre, donde completamos los rastros e indicios con una serie de señales de que cada animal puede dejar aparte de las anteriores. Citamos restos de presas y alimentación, escarbaduras, despensas, arañazos, afiladeros, revolcaderos, etc. Pero también incluimos la identificación ante el hallazgo de algún pelo sospechoso. Restos óseos. Apartado dependiente del conocimiento básico de la anatomía veterinaria comparada, donde explicamos de forma general las características de los cráneos de cada especie y las medidas de longitud y anchura. La complementamos con la medida de las distancias intercaninas, importantes para la identificación de mordiscos en presas, y la fórmula dentaria donde se explica el número y tipo de dientes de cada especie. Describimos las especies similares y sus diferencias y terminamos con las características y medida del báculo o hueso peneano, que, para quien no lo sepa, es un hueso que hay dentro del pene y que permite la erección durante la cópula. Conservación y amenazas. En este apartado importante de cara a la supervivencia de nuestros carnívoros, citamos la problemática actual de cada especie y a veces un pequeño bosquejo histórico de lo que fue y para qué se utilizó alguno de los restos, pieles, pelos, etc. de la misma. Citamos las causas principales de mortalidad de los individuos jóvenes y o adultos, así como sus depredadores naturales y la esperanza de vida en libertad y cautividad. Hasta aquí lo que corresponde a las especies, ¿vale? Pero todavía hay más. El libro sigue. Otros capítulos. Estudio de carnívoros en su entorno. Capítulo más práctico y de campo, donde explicamos cómo se estudian los carnívoros en la naturaleza.
seguimiento y censos de carnívoros, bases científicas para el estudio de este tipo de animales y cómo se llega a hacer un montaje estimado de sus poblaciones. Fototrampeo, estudio de los carnívoros mediante la colocación específica de cámaras fotográficas, de gran importancia tanto para confirmar la existencia de la especie, así como para la identificación individual de cada animal. Se explica de forma básica y concisa en qué consiste el equipo básico, su función y utilidad y las precauciones éticas y legales de su uso. Taller de huellas y rastros. Describimos cómo realizar moldes de huellas para su estudio y colección, orientado para los más pequeños, para intentar despertar en ellos la pasión por la naturaleza y el respeto por los animales. También incluimos cómo se recogen y estudian otro tipo de señales e indicios, como excrementos, restos óseos, etc., para su correcta datación y colección. 10 áreas naturales para la observación de carnívoros en Castilla y León. Hemos querido incluir un pequeño apartado donde citamos 10 áreas naturales en los cuales hay alguna posibilidad de ver algunos de nuestros carnívoros o bien sus rastros e indicios. Además, comentamos una serie de consejos generales para intentar incrementar el éxito de esa visualización, partiendo de la base de su dificultad. Carnívoros y hombres en Castilla y León, la interacción histórica y actual entre nosotros, los carnívoros y su evolución hasta nuestros días. Protección y legislación de carnívoros, apartado importante donde exponemos la problemática actual y la legislación que ampara a nuestros carnívoros. Conservación de carnívoros, explicación de forma general de la necesidad de conservar a nuestros carnívoros y así como descubrimiento de las principales amenazas que les persiguen. Un glosario, definición de algunas palabras científicas aparecidas en el texto. Bibliografía. En este capítulo, como a muchas guías, hemos intentado y creemos que conseguido poner a disposición del lector una amplia muestra de bibliografía más actual y clásica sobre los carnívoros que tanto nos ha ayudado, enriqueciendo nuestro humilde conocimiento sobre estos fascinantes animales. Este apartado se complementa con direcciones web y procedencias de fotografía. Nos gustaría recalcar que gran parte de las fotografías de este libro han sido obtenidas con animales en régimen de semilibertad, libertad controlada y cautividad. De esta manera hemos realizado nuestro humilde trabajo de investigación sin molestar ni influir en la vida de los carnívoros de Castilla y León en libertad. En cambio, prácticamente todas las fotos de los restos e indicios han sido realizadas en la naturaleza, en los hábitats y territorios de estas especies sin ningún tipo de manipulación que pueda influir en su función de marcaje o balizamiento territorial, especialmente tratándose de excrementos o señales olorosas. Mirad, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Dentro de lo que es el primer capítulo de Ecología y Biodiversidad de Castilla y León, tenemos aquí, pues bueno, cómo está estructurado el libro. Habla de, pues por ejemplo, adaptaciones generales, la homeotermia, el cerebro y los sentidos, formas de desplazamiento y costumbres, alimentación, el pelo, la bulla timpánica, la dentición, las glándulas odoríferas, garras y uñas, adaptaciones óseas, adaptaciones reproductivas. Habla de la placenta, la producción de leche y cuidado de la descendencia, la función biológica. Fijaros, yo lo tengo subrayado, ¿eh? No sé si lo veis, yo he ido tomando notas conforme, ¿veis? Aquí, las cosas que quiero tener a mano y todo esto, pues siempre hay gente que le da cosa a escribir los libros. Yo escribo muchísimo para tenerlo todo, bueno, ubicarlo bien y tal. Fijaros un poquito, la secuencia de pasos para una huella, cómo viene bien definido, diferentes tipos de garras. Aquí un montaje entre una mano nuestra y lo que sería una huella de garduña en este caso. Sí, bueno, con un mustelico sería una garduña. Aquí un dibujo con los diferentes... la nomenclatura de la anatomía. Aquí explica una huella, los puntos de una huella, que tenemos que tener en cuenta, pues la longitud total, la anchura, la longitud de las uñas, la longitud de la almohadilla digital central, la anchura de la almohadilla digital central,
la anchura de la almohadilla principal, la longitud de la almohadilla principal, longitud de la almohadilla carpiana, anchura de la almohadilla carpiana. Y todo con los números para saber a qué corresponde. Fijaros, mirad, aquí por ejemplo cuando habla de la forma de moverse de los carnívoros, el patrón de movimiento, uno y otro según la especie, pues por ejemplo aquí el oso tiene una forma de caminar que se denomina amblar y que mueve los dos lados derechos y las dos patas del lado derecho primero a la vez y después seguidamente las dos patas del lado izquierdo, mueve las dos así, ¿no? Por tanto, su forma de caminar es diferente a lo mejor que la de un lobo. Aquí tenemos un lobo que va al trote. Un turón, por ejemplo, que es el siguiente, ¿cómo se desplaza? A saltos. Por tanto, las huellas están agrupadas de 4 en 4. O, por ejemplo, pues aquí tenemos el salto de un lince. Y aquí explica cómo se interpreta un rastro de varias huellas, ¿no? Donde habla de la distancia de avance, donde habla de la anchura interhuella, especifica cuál es la huella delantera, la trasera. Más, es que, mirad, incluso, fijaros cómo analiza un excremento. ¿Lo veis aquí? Todos los puntos que tiene en cuenta un excremento, cómo es el extremo, cómo son las estrangulaciones, qué son, la anchura, si es uniforme o no, el extremo terminado en pincel, el pincel de pelos, que muchas veces, se llama pincel porque es así más estrechito, porque recuerda un pincel, refleja el último apretón del esfínter, por eso es más agudo. El color, la consistencia, si es compacto o no, dónde suelen estar ubicados. Habla de las madrigueras, de la altura, la anchura, la profundidad. Voy a enseñar, mirad, el apartado de los cráneos. Luego os explico lo de los cráneos porque es que es brutal, es que lo tiene también. Mirad, un cráneo, ¿qué tenemos que saber de un cráneo para conocerlo bien? Aquí lo tenemos, ¿lo veis? La nomenclatura, cada parte de la anatomía, de la estructura, cómo se mide un cráneo. Mirad, ahora empieza ya con las especies, empieza con los primeros, los mustélidos, familia Mustelidae. Una breve introducción a la familia y mirad, fijaros qué bien maquetado está. Las especies de las que hablan el dibujo, para identificarlos. Es que es tan bonito este libro, está tan bien maquetado. ¿Os acordáis que estaban en color rojo? Fijaros. A ver. En color rojo, todos estos. Pues aquí los tenemos de color rojo. Conforme vayamos pasando especies, veremos que son todos de color rojo. La garduña, la marta. Ojo, que os voy a enseñar, porque vais a ver. Mirad, cómo está estructurado el libro, ¿vale? Os he explicado el contenido, pero no hemos visto visualmente esa estructura. El nombre científico, el nombre, la familia, el nombre común, el nombre científico, un dibujo de la especie, una foto, el grado de protección, el hábitat donde lo podemos verlo, el grado de protección, en qué época del año lo podemos ver, nombres vernáculos, que son los nombres con los que se conocen allí. Fijaros que aquí, estos iconos están aquí. Están aquí. Podemos saber lo que significa. ¿Vale? ¿Os acordáis que os he dicho, hace un momentito, cuando hablaba de los cráneos, que hay unos montajes muy chulos de los cráneos? Mirad el montaje del cráneo, de la garduña, aquí la musculatura y aquí cómo es el cráneo y cómo se inserta. Es que es una joya este libro, es una joya. A ver, un segundo porque lo he perdido. He perdido dónde estaba. Vale. Pues bueno, donde se puede encontrar en Castilla y León y donde se puede encontrar
en España, ¿eh? La distribución. Vale, empezamos un poquito con el contenido. Descripción general e identificación de la especie. Un pequeño apartado con un ¿sabías qué? Donde cuenta pues alguna peculiaridad curiosa. Taxonomía, especies similares, morfología y aspecto exterior. El hábitat, con una foto del hábitat donde el animal se mueve. La biología del animal, ciclo de la vida, donde acordaros la gestación, número de crías, época del año, etcétera, etcétera. Reproducción, comunicación entre individuos, fijaros los distintos individuos que tienen las manchas del pecho diferentes, individualizadas. Anotaciones, ¿vale? Que son esas experiencias que han vivido los autores. Alimentación, las huellas, cómo son las huellas de la especie, cómo son las huellas y el dibujo. De hecho, ¿cómo son las huellas? El dibujo, e incluso tenemos aquí la pata del animal. La pata del animal con sus medidas y su nomenclatura, ¿eh? Ojo, cuidado, que es que... Y la forma de desplazarse del animal, es decir, un rastro largo. No lo he comentado, pero los dibujos de las huellas son de Manuel Sosa, ¿vale? Un dibujante de naturaleza, pero ahora os hablaré de él también, que también es parte protagonista de esto. Ahora os lo explicaré. Especies similares, tipos de marcha, excrementos, fotos de excrementos para poderlos comparar con los que veamos en el campo, guaridas, otras señales, fijaros una casa abandonada, típico de donde podemos encontrar restos de garduña. Mirad, es que es bonito. El cráneo de garduña. El cráneo de garduña, restos óseos del cráneo, la fórmula dentaria, no sé si lo veis, la fórmula dentaria aquí. Fijaros el montaje del cráneo sobre el animal. Es que este montaje me encanta. Conservación y amenazas, bueno, aquí fotos de animales atropellados. La marta, bueno, vendría a ser lo mismo. Voy a coger otra especie diferente, pues yo qué sé. ¿Vale? Por ejemplo, pues mira, mira, el tejón. El tejón, por ejemplo, sí, espera, ¿por qué? Por coger uno, ¿eh? Por coger uno. En las estructuras es lo mismo, ¿eh? La familia, el nombre común, el nombre científico, un dibujo, el hábitat donde lo podemos encontrar, la categoría, el nivel de protección que tiene, en qué época del año, los nombres vernáculos, no sé qué toca, me perdonaréis. Bueno, la distribución en Castilla y León, la distribución en España, y lo mismo, descripción general e identificación, ¿sabías qué? Bueno, información general, taxonomía, ciclo de vida, hábitat, una foto del hábitat típico, reproducción, comunicación entre individuos, que esto por ejemplo en la garduña no lo hemos visto, o igual me lo he saltado, puede ser, seguramente porque todo está estructurado con todas las especies igual. Lenguaje visual, lenguaje sonoro, lenguaje olfativo, las huellas, con sus medidas y todo, alimentación, bueno, las huellas, las anotaciones, fijaros que todo está a color, ¿eh? Las huellas, ya os he dicho que salían tanto las fotos de las huellas como las fotos de las patas tal cual, ¿vale? Los dibujos, ubicación de los excrementos, guaridas, cómo son, fotos de las guaridas, fórmula dentaria.
los cráneos, mirad aquí el montaje del cráneo Es que estos montajes a mí me tienen enamoradísimo. Conservación y amenazas. ¿Alguna especie que no sea un mustélido? Bueno, pues el zorro, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso es mi bicho favorito? A ver. Lo mismo, zorro rojo, foto del zorro, la familia, nombre común, nombre científico, distribución, estado de protección, cuándo lo podemos ver, nombres vernáculos, distribución en Castilla y León, distribución en España, información general de la especie, punto de sabías qué, taxonomía, ciclo de vida, reproducción, comunicación entre individuos, alimentación, las huellas, como diferenciadas de perro, por ejemplo, anotaciones, las patas, las fotos de las patas, os he comentado, fotos de las huellas, el patrón de movimiento, un rastro largo, más fotos, todas en color, los excrementos. Fijaros que no se centra en una sola foto de una huella ni un solo excremento, hay multitud de fotos de lo mismo, o sea, es que es bonito, el libro. Guaridas, como son las zorreras, la craneometría, aquí también se ve el montaje de cómo queda el cráneo sobre la cabeza del zorro. Lleva un trabajazo esto, ¿vale? Conservación y amenazas y todo esto. Pues bueno, fijaros a ver. ¿Veis cómo va cambiando de color según la familia? Aquí, por ejemplo, en este caso, que es el naranja, es el lince y el gato montés. Mirad, aquí está, ¿ves? En color naranja, pues, el lince y el gato montés. Y así, si queremos saber sobre la especie, sabiendo el color de la familia, en este caso naranja, pues, ¡pum! Accedemos, mira, aquí, ¡pum! A la primera, súper rápido. No lo he explicado, ¿no? Pero fijaros, aquí también en la parte de atrás explica pues cómo está compuesto un esqueleto anatómicamente, la nomenclatura, el cráneo, las patas. Es que es tan bonito. Fijaros, os vais a flipar, Yo es una de las cosas que más me han impactado del libro. La cantidad de bibliografía, para escribir. Os he dicho que es un libro súper riguroso. O sea, es un libro, bueno, de hecho, los dos autores, se podría decir, son científicos, ¿no? Y una rigurosidad. Fijaros, todo esto, ¿veis? Aquí, todo esto, bibliografía, más bibliografía, más bibliografía, más bibliografía, más bibliografía, más bibliografía, más... O sea, que es un libro que está hecho no de escribir por escribir o hablar por hablar. No. Es que está todo que pone absolutamente, perfectamente documentado. Seguimos, Y más bibliografía. Y más bibliografía. O sea, es que es súper extensa. Pero es que sigue. Y sigue. Bueno, hasta aquí. O sea, fijaros, la cantidad. Y pueden haber como... Cada uno, pues como... En cada cara, como unas 20 referencias de la bibliografía, Fijaros la cantidad de hojas que hay de bibliografía. Luego, saliendo un poquito de lo que son las especies propiamente dichas, ¿vale? Pues tenemos el estudio de carnívoros en su entorno, seguimiento y censos, fototrampeo, taller educativo de rastros, ¿vale? Que son estos capítulos de aquí. Mirad cómo viene también
complementados por una fotografía. En este caso es una ficha de identificación de indicios. Pone la fecha, tipo de indicios, excrementos, huellas, otros, situación geográfica, condiciones ambientales, ubicación. Pone pues las medidas del excremento para poder rellenar, ¿eh? Esto es una ficha para poder rellenar. Longitud, anchura, altura, color, olor, textura, consistencia, composición, conservación, en el sentido de antigüedad. Si lo que encontramos es una huella, pues la longitud total, la longitud con huellas, la anchura, profundidad, tipo de sustrato, secuencia. Secuencia se refiere a tipo de marcha, distancias interhuellas, anchura interhuellas y angulación. Dibujo, foto de la huella, observaciones, encame de madriguera, restos de presas, no sé si lo veis, una ficha modelo, ¿no? de rastreo. Aquí habla un poquito del fototrampeo, ya hemos hablado que también lo comentan en los contenidos. Habla de las diferentes cámaras, bueno, taller educativo de rastros. Y, espera, aquí, 10 áreas naturales de Castilla y León. Esta parte sí que ya se centra, obviamente, en Castilla y León. Esto ya a nivel nacional no nos sirve tanto, pero para los que seáis de allí, fijaros qué bonito, cómo está estructurado, porque pone las diferentes zonas con sus números. ¿Veis aquí los números y todo esto? Aquí pone a qué parte corresponde. Y pone la zona con su número para ubicarla dentro de Castilla y León y dentro las especies que podemos ver en esa zona. Con las especies con mayor facilidad de ver. Por ejemplo, en el punto 1 son las batuecas Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca. Aquí se puede ver lince ibérico, gato montés y meloncillo. El punto 2 es el lago de Sanabria, en la provincia de Zamora. Ahí se puede ver lobo ibérico, zorro rojo y armiño. El 3 son Arribes del Duero, Zamora y Salamanca, donde podemos ver jineta, meloncillo, turón y así hasta 10 zonas diferentes. Es decir, nos dice dónde está la zona, en qué provincia la vamos a encontrar y las especies que podemos ver allí de carnívoros. Dentro de lo que son las rutas, normas básicas a seguir en las rutas, equipo y material básico. Aquí una foto con el material, los dibujos, bueno. ¿Veis? Mirad, por ejemplo, ¿vale? Un mapa de la ruta. Dentro de la ruta nos pone las figuras de protección que hay allí, por ejemplo, en el caso de las batuecas, pues parque natural, cepa, LIC, una zona húmeda catalogada, localidad de referencia y accesos, Miranda del Castañar, la alberca en este caso, información, donde podemos encontrar la oficina de información de esta zona, época recomendada, donde ir a verlo, que en este caso nos recomiendan invierno porque es el celo del lince ibérico y primavera para evitar los calores veraniegos. Y un pequeño apartado también, estrategia. La época reproductora de los dos felinos ibéricos prácticamente coincide en el tiempo, por eso los meses invernales son idóneos para intentar escuchar los maullidos de estos carnívoros. La observación de los animales, en el caso del lince ibérico, se debe de hacer con sumo respeto y cuidado, por ser una especie estrictamente protegida y al borde de la extinción. Así, con todas las rutas, el mapa, la ruta, figura de protección que encontraremos allí, localidades de referencia, accesos, información, época recomendada, estrategia, otra ruta más, otra ruta más, para que veáis cómo viene el mapa, otra ruta más, veis aquí lo que os he leído, todo esto, así hasta 10, y no sé si me dejo algo más. No. Bueno, sí, hay una parte muy interesante que es la relación entre los carnívoros y los hombres a lo largo de la historia en Castilla y León. Donde habla, por ejemplo, de la caza del lobo. Fijaros aquí, una foto antigua que habían cazado lobos.
Aquí toda la gente con el lobo colgado, exponiéndolo. La protección y la legislación de los carnívoros. Ostras, es que es un libro tan completo. Y ya finalmente, pues el glosario y la bibliografía que os he enseñado. Como veis, es que es una guía muy visual, muy bien maquetada. No he comentado nada de la letra, pero la letra se lee perfectamente, no hay ningún problema. No sé si podéis verlo, pero el lenguaje es absolutamente accesible a todos públicos. No sé si veis, es que está... Ay, no se acaba de ver bien, me parece. Mira la diferencia entre Garduña y Marta, por ejemplo. ¿Veis qué bien? Cómo viene identificado. Es un libro, me parece maravilloso. Además, la parte más guapa de todas es el precio, son 39,90 €. Pero si se lo pedís directamente a Ángel Javier, escribiéndole a lobero@yahoo.com, lobero@yahoo.com, os hace un 10% de descuento, con lo que se queden 35,90 €. No pagáis gastos de envíos y os viene de regalo esta regla para medir huellas con los dibujos de las huellas de los 16 carnívoros hechas por Manuel Sosa, y que os sirve tanto para regla en el campo como para marcapáginas. Viene de regalo y solamente lo podéis conseguir a través de Ángel Javier. O sea, no perdáis la oportunidad, que está guay. Además es de cartón, pero está plastificado, con lo cual os lo podéis llevar al campo para medir y consultar aquellas huellas que os encontréis. Os invito a que cojáis el libro, porque es una maravilla. Lo digo completamente en serio. Ángel Javier es muy amigo mío, pero estoy siendo todo lo honesto que puedo con el análisis del libro. Realmente es uno de los mejores libros de naturaleza que podemos encontrar sobre la fauna de nuestro país. Es un libro absolutamente top. Obrigado. Os invito a que lo cojáis. Recordad que el precio son 39,90 €, pero escribiendo directamente a lobero@yahoo.com podéis acceder al libro con un 10% de descuento, ¿vale? A 35,90 €. Poned en el asunto libro carnívoros, para que así sepa rápidamente que es el mail que le estáis enviando y lo ubique rápido. Y por mi parte, pues hasta aquí. La verdad es que, insisto, un libro muy bonito. Fijaros, es que esto no lo he enseñado, pero mirad. Es que es muy visual, está muy bien maquetado, está muy bien estructurado. Contenidos toca absolutamente todo. Los rastros, la biología del animal, el comportamiento. Pues, es que es una maravilla de libro, de verdad. De verdad. Os invito a que os pongáis de nuevo el vídeo con el apartado donde os he leído cómo usar la guía, que salía el contenido y cómo está estructurado el libro, y veréis que toca absolutamente todas las teclas. Todas las teclas, con una maquetación fabulosa, con un lenguaje accesible a todo el mundo, riguroso, como habéis podido ver, con la cantidad de bibliografía que hay. De verdad, no os vais a arrepentir con la compra, porque es un libro maravilloso. Desde aquí, mis felicitaciones a los dos autores, especialmente a Ángel Javier, porque Ángel Javier es mi Ángel Javier. Entonces, de verdad, felicitaciones, porque habéis hecho un libro maravilloso que tendría que ser obligado para cualquier naturalista de la península ibérica. Hasta aquí el análisis del libro, un poquito largo, pero bueno, es que realmente lo merece, lo merece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta la próxima. Suscríbete, deja un like, hombre. Anima un poquito a seguir con el proyecto, un poquito de feedback positivo. Hasta la próxima.